Lluvia. Y los Emilios y Clau. Fátima. Oscar. Dios les bendiga. Dios, así como los acaba de nombrar, excepto con Lluvia, Dios tiene el control de sus vidas. Y Dios en este instante ha grabado ya en el cielo este tiempo para que los honre, los bendiga y los siga tratando bien. ¿Sale? No se olviden de que tenemos un Dios que nos ama a pesar de lo que somos. En la mañana nos decía Alejandro que el Espíritu Santo en nosotros lo que hace es regenerarnos. Y yo pretendía pensar que regenerar era en mi cuerpo, como cuando algo está enfermo, que se regeneraba. Pero hoy en la mañana el Espíritu Santo me hizo saber que el regenerar es la condición en la que estaba y en la que vengo a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo empieza a hacer en mí cosas. Y dije, wow, está padre. Entonces, el regenerarnos es algo que necesitamos día a día, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor Jesús. ¿Les parece? Señor, tú eres Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Tú eres el que creaste los cielos y la tierra y ideaste el plan perfecto, Dios, después de la creación de nosotros, el rescatarnos, porque andábamos perdidos, Dios. Y tu plan fue perfecto, el de Jesús en nuestras vidas, el cual vino por obediencia y por amor para ti y para mí, hermano. Démosle la gloria y la bienvenida a Él, y a Él sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen, espero que no les dé sueño, espero que no les dé calor. Créanme que la prédica de hoy está padre. Es algo que cuando lo estaba estudiando, cuando lo estaba viendo y meditando, dije, sí, es cierto. Es importante y es algo que debemos tener día a día cada uno de nosotros. Habla fuerte, sí. Nos redarguye también y nos exhorta aún más. Entonces, espero en Dios que podamos poner mucha atención, que podamos estar presentes aquí. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay conflictos, yo sé que hay necesidades, pero después de la prédica esperemos que podamos descansar en Jesús. Es de vital importancia que pasemos tiempo a los pies de Jesús, permitiendo que su palabra nos hable. La parte más importante en la vida cristiana es la que solo Dios ve. A menos que nos encontremos con Cristo todos los días personalmente y en privado, pronto acabaremos como Marta, atareada, pero no bendecidos. ¿Se acuerdan de la prédica de 8 días? Marta y María. Bueno, hoy, por favor, todos me enseñan sus libros, sus Biblias. Sí. Wow. Todos traen Biblia. Lucas 11, por favor. Lucas 11, del 1 al 4. Hoy vamos a meditar en esta palabra. Lucas 11, del 1 al 4. Cuando lo tengamos todos, me dicen amén, por favor. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuánto conoces a Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Sabemos? ¿Sabes tú qué le gusta?
cómo camina, cómo ve, cómo habla. Recordemos que los discípulos pasaron tiempo con Jesús cuando empezó su ministerio. De día y de noche durante 3 años veían a Jesucristo en cada aldea, pueblo, orando. Era una condición recurrente de Jesús. Cuando les pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Cómo ve? ¿Cómo te ve? ¿Cómo camina? Es para ver cuánto es que caminamos con el Señor, para ver cuánto tiempo invertimos con el Señor. Recordemos, ¿cuántos apóstoles eran? 12. Estos 12 apóstoles tuvieron el privilegio de estar con Jesús 3 años. Recordemos que la Biblia nos habla de Jesús a los 12 años dando cátedra a los maestros, y después nos habla de Jesús a los 30, de 30 a 33. ¿Sí se acuerdan de eso? Recuérdenme y recordemos cuando estemos delante de la presencia del Dios Padre, decirle qué hizo Jesús durante los 12 a los 30 años. Yo quiero preguntarle eso cuando esté conmigo. Yo quiero preguntarle y saber qué hizo Jesús en ese tiempo. Pero durante esos 3 años los discípulos estuvieron con Él y caminaban con Jesús y veían a Jesús y oían a Jesús y olían a Jesús y se sentaban con Jesús. Los argumentos más comunes al hacer la pregunta de que si oramos o por qué no lo hacemos: me da flojera, me duermo, no veo los resultados, ¿para qué lo hago? ¿Para qué oro si Dios no me contesta? Suponemos muchas veces que nuestra oración es la de los alimentos y ya. Oramos por los alimentos y pensamos que ya oramos y que esa oración va a durar durante todo el día. No fue la única o primera vez que lo veían orando. Jesús oraba durante la noche o toda la noche, en la madrugada, por la mañana, para estar con el Padre, para elegir a los apóstoles cuando iba a la tentación, cuando subió al monte de la transfiguración. Y por supuesto, hermanos, este es el punto medular y lo más importante que quiero que se graben y que me escuchen bien y que dejen todo afuera, todo lo que hay, todo lo que nos preocupa. Un momento de pausa y vamos a apagar eso. Quiero que me escuchen esto. Estoy hablando de la oración, estoy hablando de Jesús cuando oraba. Jesús oró antes de ir a la cruz. Este es el momento más importante, el más crucial y el más brutal, y no hemos sido diligentes ni siquiera saber el peso de la cruz en la espalda de Jesús. ¿Alguna vez habíamos meditado en eso? ¿Qué lo preparó para llegar hasta ahí? La oración, la relación con el Padre, la dependencia con Él. No había otra cosa, porque recordemos, Jesús es Dios. Pero cuando Jesús viene, dejó su deidad y viene como hombre para entenderte a ti y a mí por nuestras necesidades. Y recordemos que Jesús padeció hambre, frío, tuvo tentaciones. Jesús mismo sufrió, caminó, pasó frío, dice que lloró. Entonces Jesús era un hombre como tú y como yo. Y Jesús cuando fue a la cruz, oró, porque Él ya lo sabía todo. Pero la oración que era lo que lo preparó para llegar hasta ahí. Acompáñenme por favor a Mateo 26, 36 al 39, por favor.
Y quiero que esto mediten, que lo mediten y que lo mastiquen bien, ese tiempo en el que Jesús oró para ir a la cruz. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36 al 39, ¿lo tenemos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Pueden imaginar este tiempo? Y sigue la oración más. Y eran 3 discípulos los que se llevó Jesús. Y si alguna vez lo leímos, y si no lo leemos al rato en casa, dice que Jesús regresaba y los encontraba dormidos. Y volvió a regresar a orar por segunda vez, y regresó la tercera vez, y los volvió a ver dormidos. Y la tercera vez Jesús fue a orar. Getsemaní significa la prensa de olivo. Es una prensa que está aplastando al olivo hasta sacar el aceite que se va a consumir. Eso significa Getsemaní, el lugar en el cual Jesús fue a orar para pedirle al Padre que si no era necesario padecer, que no lo hiciera, como hombre, como tú y como yo. Pero dijo que no pasara esta copa, es decir, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Entonces Getsemaní representa para Jesús esa prensa que fue el sudor de su sangre. ¿Sabíamos que sudó sangre? ¿Sí habíamos sabido eso? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí lo hemos visto? ¿Leído? Que Jesús sudó sangre. Ese es lo que se representa Getsemaní para Jesús. Ese tiempo de oración, ese día en el cual fue para morir por ti y por mí, para ir a entregar tus culpas y las mías al Padre y pagar el precio por ti y por mí. ¿Qué hacía Jesús? Oraba, siendo Dios. Jesús necesitaba la dependencia del Padre. Eran 12 apóstoles, 12 discípulos. 3 siempre andaban con Jesús, o por lo menos era el registro que hay de los evangelios de que eran 3 los que estaban. ¿En dónde estaban los restantes? No sé. Pero una petición de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Era importante para Jesús la oración, era una constante en su vida diaria. Algo, escúchenme bien hermanos, algo que no negociaba aún cuando su cansancio era tremendo. Después de caminar, después de ir a la aldea, después de hacer milagros, dice que Jesús, Él nunca dijo: estoy agotado y hoy no oro. Jesús siempre oraba. Siempre tenía que hacerlo. Por ello es que un discípulo no se especifica quién, reconociendo su incapacidad y no saber cómo hacerlo, pide: enséñanos a orar. La petición no era para aprender cómo orar, como si fuera mágica, sino a orar. La oración no es una herramienta para conseguir lo que queremos de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Cuántas veces ligamos oración con ayuno para obtener algo? Como que sé que voy a orar y voy a ayunar y pronto Dios me va a contestar, ¿no? Vemos que es importante para ti, Jesús. Pues por favor, enséñanos.
leemos que no solo para Jesús era importante la oración, también lo era para Juan el Bautista, quien prepararía su camino. Regresemos por favor a Lucas. Por ahí le dejan una pestañita, no lo perdamos de vista porque vamos a seguir regresando. Es nuestro texto base. Lucas 11 dice que cuando terminó, unos discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces era una constante también para Juan. Y dice aquí que Juan también les enseñaba a orar. Juan el Bautista también los enseñaba a orar. Y dice Jesús: cuando oréis, dice, cuando oréis. Aquí Jesús asume que sus discípulos orarán así como tú y yo debemos hacer. Dice cuando oréis, no cuando quieras orar o cuando puedas orar o si oras. Dice cuando oréis, es decir, asume Jesús que lo iban a hacer. Hagámoslo tú y yo, hermanos. Empecemos a orar, empecemos a ver esa maravilla de Dios en nuestras vidas, a saber que es importante. Les preguntaba, ¿sabes cómo camina Dios, Jesús? ¿Lo has oído? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes a dónde va? Porque eso es lo que Jesús nos enseña y Jesús lo hacía. Y es digno Jesús de seguirlo. La oración modelo o el Padre Nuestro, que es el que, ¿recuerdan que así lo conocíamos? Como el Padre Nuestro y hasta cantadito nos lo sabíamos. Tiene 6 peticiones. 6, ¿sale? Quiero que las tengamos presentes. Son 6 peticiones. Las primeras 3 se relacionan expresamente con Dios para dar gloria y honra a su nombre. Las otras 3, nuestras preocupaciones temporales y espirituales. ¿Sale? Las vamos a dividir así. Estos 4 versículos del 1 al 4 vamos a dividirlos en 3. 6 peticiones, 3 que honran y dan gloria a su nombre, y las otras 3 para nuestras necesidades. Si tú y yo en verdad le conociéramos sinceramente y de corazón, ¿qué le pediríamos? No me contestes. ¿Qué le pedirías? ¿Podemos imaginar el impacto que causó este discípulo el hecho de ver a orar a Jesús con su Padre? Él necesitaba estar cercano con Él, hablar de todo con Él. Y así, hermanos, es cuando amamos a alguien. ¿Recordamos nuestro primer amor? ¿Recordamos cuando cortejábamos? ¿Cuando andábamos con nuestra novia, con nuestro novio? ¿Cuando nos casamos? Que todo el tiempo queríamos estar con Él. Todo queríamos decirle, todo queríamos compartirle, todo queríamos hacer juntos. Ese es el amor que no debemos dejar de lado nunca. El amor hacia el Padre, hacia Dios. Jesús lo hacía. Jesús no importó ser Dios y Él dependía del Padre. Él estaba siempre con Él. ¿Qué es orar, hermanos? Es hablar con Dios, tú y yo, siendo imperfectos, finitos, comunicándonos con el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, que no tiene principio ni final de días. Esa es la oración, esa es el comunicarnos con alguien que es perfecto, que es santo y que es misericordioso y que nos escucha. Padre nuestro, 6 peticiones, 3 primeras, 3 segundas. La primera es paternidad. Dice Jesús, cuando oréis, Padre nuestro. Jesús nos abre el camino, hay un vínculo, una comunión, una relación íntima de confianza. Jesús lo hace por nosotros. No es orar, no es comunicarnos con nuestro tío, con un hermano, con mi tía, es
ni tampoco con un diosito, porque hemos oído gente que dice diosito. Es un Padre que es poderoso y que Jesús nos permite, dice Él, nos dice, así es como háganlo, Padre nuestro. ¿Qué tipo de Padre tenemos? Acompáñenme a Lucas 3:22, por favor. Lucas 3:22. 6 peticiones, 3 que honran y glorian al Padre y 3 necesidades nuestras. Lucas 3:22, es unas hojitas atrás. No me pierdan Lucas 11, por favor. Lucas 3:22 lo tenemos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, en Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es el tiempo en el que Jesús obedece al Padre y viene con Juan el Bautista en el Jordán para ser bautizado. Dice que en ese momento Lucas ve lo que acontece y lo escribe por medio del Espíritu Santo, y nos dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué tipo de Padre tenemos? Ahí les va. Un Padre presente cuando Jesús inicia su ministerio. Tenemos un Padre que hace notar su presencia. Envió al Espíritu Santo. Es un Padre que hace sentir su presencia. Le habló. Es un Padre que se identifica. Tú eres mi Hijo. Para expresar amor. Mi Hijo amado. Para expresar placer. En ti tengo complacencia. Todo esto Jesús nos lo abrió. Y todo esto lo tenemos tú y yo al alcance de este momento. Un Padre presente. Tenemos un Padre que se hace notar su presencia, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando venimos a Jesús y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo se oye en nuestro corazón y pertenecemos a Él. Nos habla. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha hablado? ¿A cuántos? Se identifica, somos sus hijos porque nos adoptó, nos expresa amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y expresa un placer. Dice: en Jesús tengo toda complacencia. ¿Y Jesús dónde está? Mateo 28:20. ¿Está en dónde? A la diestra del Padre, intercediendo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos da el privilegio de comenzar la oración como Él lo hacía: Padre nuestro. Siguiente dice, la segunda P es de poder, que estás en los cielos. Él es un Dios de majestad y de señorío. No pierdan Lucas, por favor, y vayan al libro de Segunda de Crónicas 26, por favor. Segunda de Crónicas 26. No perdamos Lucas porque ahí vamos a regresar. Segunda de Crónicas 26. ¿Listo? Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios es un Dios de poder y de fuerza. Salmos 115:3, por favor. Salmos 115:3 dice que cuando oremos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos en la segunda P de poder,
donde donde Dios está en los cielos y dice que Él es un Dios de majestad y de señorío. Él es un Dios de poder y fuerza. ¿Lo tenemos? Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él lo ve todo. Salmos 11:4. Unas hojitas atrás, por favor. Salmos 11:4. Dice que el Padre lo ve todo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La tercera P, hermanos, es de preeminencia. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Significa preeminencia, nuestra tercera P, que honra y da gloria al Señor. Significa preeminencia, lo más importante. Su nombre, su reino, su voluntad. Santificado sea tu nombre significa santificar, es honrar, consagrar, poner aparte. Pero no lo malentiendan. Cuando refiero a poner aparte, no significa relegar, dejar a un lado, como lo último, sino aparte en el mejor lugar. Santificar, recordemos, que significa apartar. Nosotros somos santos, tú y yo, porque Dios nos aparta. ¿Sale? Santificar el nombre del Señor es ponerlo aparte. Y aparte no es como ahí, como así, sino como un lugar especial. Isaías 6:3, por favor, para darle... Isaías 6:3. Hablamos de santificar su nombre. Isaías 6:3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que cuando oremos, venga tu reino, anhelamos entregar nuestra voluntad al reinado de Dios. Hermanos, cuando Cristo vino a nuestro corazón, se inauguró su reino en nosotros. Jesús trajo consigo el reino celestial a nuestra frágil y transitoria vida. Para entrar a ese reino hay que llenar una condición: arrepentirse de nuestros pecados. ¿Por qué Jesús habló de esto desde el principio? Porque el hombre natural no quiere arrepentirse de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra vana manera de vivir era pecar y no había problema, porque todos pecaban. Pero cuando venimos a Jesús, nos dice: el pecado no es bueno. Entonces tenemos que arrepentirnos. Todos quieren ser parte del reino de los cielos, pero no todos están dispuestos a arrepentirse. Jesús quiere que oremos: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En el cielo, hermanos, no hay desobediencia y no hay obstáculos para la voluntad de Dios. En la tierra existe la desobediencia y hay por lo menos obstáculos aparentes a su voluntad. Los ciudadanos del reino de Jesús querrán ver su voluntad que se cumple libremente en la tierra como en el cielo. Hablemos de hombres de doble ánimo. Un hombre puede decir: hágase tu voluntad, pero en diferentes formas. Conveniencia, nuestro ánimo, nuestra falta de conocimiento al Padre, nuestra falta de oración. Vas a hacer tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. O puede ser un corazón lleno de amor y de confianza. Haz tu voluntad,
porque sé que es lo mejor. Cámbiame donde no entiendo o acepto tu voluntad. Vaya, esta oración es importante, ¿no? Porque reconocemos que nos ayude a cambiar donde no podemos para que se haga su voluntad. Getsemaní, recordemos, cuando el sudor de sangre estaba en su cara, quiero que cierren un momento sus ojos, pero no se vayan a dormir. Quiero que cierren los ojos este tiempo breve y quiero que estén ahí, que vayan hasta el huerto del Getsemaní. Quiero que vean a Jesús, quiero que lo vean ahí. Cuando el sudor de sangre estaba en su cara y todo el miedo y temblor de un hombre angustiado estaba sobre él, no cuestionó el decreto del Padre, sino inclinó su cabeza y lloró. Sin embargo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Listo, abran sus ojos. Ese es Jesús en ese momento, con miedo, con angustia, pero diciendo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Romanos 12:2, hermanos, ¿me acompañan, por favor? Romanos 12:2. 12:2. ¿Listo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Jesús nos enseña a acercarnos a nuestro Padre, glorificarlo por lo que Él es y también a someternos. 6 peticiones, 3 que honran al Padre, que le dan gloria y honra, que es la paternidad, que es su poder y que es su preeminencia. Me gusta leer y saber que Dios le preocupa nuestras necesidades de día a día. La segunda parte es pedir el pan de cada día. Nuestra cuarta P, de provisión. Nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad del Padre Celestial. Es una oración por el pan de cada día, no un almacén de pan. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestras codicias. Día a día, recordemos y vayamos al desierto, que día a día Dios enviaba el maná del cielo. Y recordemos que si alguien recogía más, recordemos qué pasaba con ese, se echaba a perder. Porque lo único que quería en ese tiempo era Dios, Jehová Dios, que dependieran de Él. Y Jesús nos trae al Nuevo Testamento y en su vida, para nosotros, el recordar que pedir el pan de cada día sea convertirnos en personas que lo esperamos todo. No como aquel que quiere tener la alacena llena de 15 días de pan para tener una vida tranquila. O como para decir, estoy bien. ¿Mande? Para no preocuparse. Pero dice Jesús, cuando oréis, háganlo de esta manera. Quinta P, y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdón. Provisión, perdón. Pausa. ¿Jesús tenía que pedir perdón? No, ¿verdad? Punto importante y medular. Cuando el discípulo le dice, enséñanos a orar, significa, dinos cómo hacerlo. No que necesitamos hacer esta oración para que sea milagrosa. No porque así debe de ser. Porque Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Pero nos está enseñando a hacerlo porque nosotros sí. ¿Sale?
Así tan real como la necesidad de pan de cada día es la necesidad del perdón diario. Muchas veces sentimos la necesidad de alimentarnos más, pero la necesidad del perdón es real. Ya sea, escúchenme, ya sea que se sienta o que no se sienta. Aclaro. ¿Cuántas veces ha pasado que dices, yo por qué tengo que perdonarlo? Si él me ofendió, que él venga. Porque dice Jesús. Y perdonamos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pausa, les voy a dejar eso ahí tantito. Así como el pan es la primera necesidad del cuerpo, el perdón es para el alma. Así que recuerden, hermanos, que cuando vengamos a orar, pidamos de esa forma. Enséñame a pedir perdón. Enséñame a pedir perdón. Jesús representa los pecados con la idea de estar en deuda. El pecador tiene una deuda con Dios. El pecado se representa aquí bajo la noción de una deuda. Dice, y como nuestros pecados son muchos, aquí se le llaman deudas. Dios hizo al hombre para que pudiera vivir para su gloria y le dio una ley por la cual caminar. Y sí, cuando hace algo que no tiene a glorificar a Dios, él contrae una deuda con la justicia divina. ¿Se acuerdan que la oración que repetíamos de niños en aquel tiempo decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, y danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan que era ofensa y no deuda? Bueno, Jesús, cuando hace esta oración, Mateo la registra, pero de otra forma. No es exactamente la misma que registró Lucas, no es la misma palabra que se utiliza para uno y para otro. ¿Por qué? Porque, insisto, a Jesús, a Dios, no le gustan las vanas repeticiones. El concepto de orar es conversar con Él. Es venir y, como les he compartido, literalmente sacar nuestro corazón y abrírselo y decirle, Dios, aquí está mi corazón. Pero ahorita hemos aprendido que nuestras primeras 3 es de paternidad, de poder y de preeminencia. Es decir, siempre cuando oramos, siempre está por delante nuestras necesidades. Siempre es lo importante nuestras necesidades. Pero hoy aprendimos y hemos aprendido y tenemos que aprender que nuestras 3 P's son de paternidad, reconocer al Padre. Regreso a mi corazón, porque voy primero a reconocer a la paternidad del Padre, porque voy a reconocer su poder que tiene y porque sé de su preeminencia que Él lo es todo. Y después, ahora sí, saco mi corazón y le digo, aquí estoy, velo, necesito esto de ti, Padre. Porque también nosotros perdonamos. Jesús da por hecho que nosotros, al acercarnos a pedir perdón y ser perdonados, también nosotros somos perdonadores. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Pregunto nuevamente y contéstenselo ustedes solos, al ratito, en la presencia de Dios. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos o quiénes nos creemos nosotros para no hacerlo? Sexta y última P, protección. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentación significa literalmente una prueba, no siempre una invitación a hacer el mal. ¿Sale? Quiero que lo entendamos así.
Porque normalmente cuando no escudriñamos la palabra y cuando no venimos a saber lo que significa, cuando hablamos de y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, siempre se nos presenta primero el mal de la tentación. Pero la tentación significa una prueba. Primera de Corintios 10:13, por favor. Son dos textos que nos abrirán el panorama de lo que es la última P de protección en nuestras vidas, de la oración modelo, de la cual Jesús nos invita y nos enseña a hacerlo. Primera de Corintios 10:13. 10:13. Primera de Corintios 10:13, ¿lo tenemos? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios, aunque no tienta a los hombres a hacer el mal, sí permite que sus hijos pasen por periodos de prueba. Santiago 1:13, por favor. En lo que lo buscan, les voy a adentrar un poquito en lo que habla Santiago. Santiago habla de pruebas, de que tendremos prueba. Dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba, ¿qué cree que nos va a dar la prueba? La prueba nos va a dar paciencia. Y una vez que pasemos la prueba, nos va a dar un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la necesidad de la prueba es imperante que la pasemos tú y yo. Porque es la analogía al desierto. Porque Jesús nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para saber cómo somos. Lo mismo pasa aquí, Santiago 1:13. Dice que Jesús, que tengamos una prueba para conocerle, para oírle. Él es el que está ahí en medio de la prueba. Santiago 1:13 dice: cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Los discípulos, conscientes de su debilidad, no desean tales pruebas y deben orar para ser evitadas a la exposición a situaciones en las que son vulnerables. Otra vez. Pero los discípulos, conscientes de su debilidad, no deben desear tales pruebas y deben orar para ser evitadas a las exposiciones a situaciones en las que son vulnerables. Ejemplo: si yo sé que esta esquina de aquí a la vuelta me hace caer en tentación porque a lo mejor hay alguien que me gusta o me gustaba y soy casado, es una prueba que digo, yo puedo pasarla, pero no es cierto. A eso se refiere, de que oremos para ser evitados en las exposiciones a situaciones en las que somos vulnerables. Es decir, que necesitamos orar. Si caemos constantemente en tentación, solo es el resultado de una falta de oración. ¿Sale? Esa es la constante. ¿Por qué? ¿Cuántas veces cayó en tentación Jesús? Díganme. ¿Cuántas veces cayó Jesús en tentación? ¿Ninguna? Y Jesús era como tú y como yo en el aspecto de humanidad. Entonces, si Jesús era como tú y como yo, aun siendo Dios, sus discípulos veían que Jesús oraba, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a orar? ¿Por qué no empezamos a depender? ¿Por qué no empezamos a experimentar? ¿Por qué no empezamos a tener esa comunicación con el Dios Todopoderoso que nos bendice? Y que Jesús abrió el camino
Porque a pesar de que traemos cochambre en nuestras vidas, aún así el Padre está con la mano extendida, porque Jesús está intercediendo por ti y por mí, porque Jesús abrió ese camino y nos da un Padre que nos ama, que nos bendice, nos enseña un Padre, nos da un Padre que nos bendice día a día. Tres discípulos que iban con Jesús en la oración más importante que Jesús pudo haber hecho, en el Getsemaní. Y no así ellos que estaban con Jesús, y ellos que veían a Jesús, y ellos que tocaban a Jesús, y ellos que estaban con Jesús, no pudieron estar velando con Él 1 hora, media hora. Jesús mismo no caminaba, no había medios de transporte para ir de una aldea a la otra, no había bicicletas. Jesús caminaba para ir de una aldea a la otra, y Jesús, insisto, era hombre como tú y como yo, y se cansaba. Y aún así Él no negociaba la oración, la comunicación con el Padre. Él llegaba después de caminar un tiempo, dice que se apartaba para ir y ponerse al tanto y a cuentas con su Padre, al Dios, a Jehová, Dios Todopoderoso. Mateo 26:41, para terminar, hermanos. Ese eco que hizo ese discípulo que le interesó pedirle al Señor, el Maestro, enseñar a orar. Y dijo, enséñanos a orar. Y Jesús no enseñó a predicar, Jesús enseñó a orar. Porque la prédica, hermanos, es de aquí hacia allá, hacia nosotros. Y la oración es de aquí para con el Padre. Es más importante y es más relevante la oración que la prédica. Y con esto no quiero decir que no es importante predicar, porque Jesús nos dijo ir y predicar. Pero para ir y predicar necesitamos estar con el Padre, necesitamos estar en su presencia, necesitamos estar en sus pies. María vino a sus pies. 3 años estuvo Jesús caminando. 3 años Jesús estuvo haciendo milagros. 3 años en los cuales Él estaba haciendo las cosas. 3 años en los que la gente podía ir 2 veces con Él, a enjuagarle sus pies, a besarlo, a abrazarlo, a tocarlo. ¿Cuántos años llevamos conociendo al Señor? Tenía que venir la gente a los pies de Jesús. Aquí están los pies de Jesús. Y no son 3 años solamente. Aquí están los pies de Jesús, en donde hay paz, en donde hay fortaleza, en donde hay conocimiento, en donde hay amor, en donde nos habla, en donde nos dice vamos bien, en donde nos dice vamos mal, en donde nos dice deja de hacerlo, en donde nos dice hazlo, en donde nos dice perdona. Aquí están los pies de Jesús, hermanos. Aquí está el conocimiento para poder ir a un Getsemaní
de tus problemas y de los míos. Nada comparado a lo de Jesús. Pero aquí está, en donde podemos venir a entregarle al Padre tú y mi necesidad, a decirle todo lo que traigo, como una oración, como una relación, como una comunicación íntima, porque Jesús nos dice, cuando oréis, háganlo de esta forma: Padre nuestro. Una relación íntima, no con un extraño, sino una relación íntima en la cual podemos venir con confianza, hablarle a un Padre eterno que tiene el poder y el control de tu vida, y que podemos hablarle y decirle: hoy en la actualidad los judíos no pueden siquiera mencionar el nombre de Jehová, y cuando lo escriben a veces no como tú y yo lo conocemos, porque para ellos es sagrado el nombre de Jehová. Así en cambio Jesús te abrió el camino a ti y a mí para poder venir y decirle: Abba Padre, papito, aquí estoy, tengo esta necesidad, te reconozco como mi Padre, reconozco tu poder que tienes, reconozco que eres lo más importante, la preeminencia, y después, hermano, échale todas tus peticiones, pero primero exáltalo, que su nombre sea glorificado y honrado. Reconoce lo que ha hecho, lo que es en tu vida y en la mía, en el mundo, y después dale tu pliego de peticiones, porque aún así Él ya sabe lo que le vas a pedir. Pero vengamos a sus pies, vengamos a su presencia. Todo tiempo y en todo momento hay que venir a su presencia, hay que venir a capacitarnos y hay que venir a pedirle dirección y guía. Jesús lo hizo. ¿Tú eres más que Jesús? Yo soy más que Jesús. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios, gracias porque en esta tarde podemos, mis hermanos y yo, Dios, reconocer tu paternidad en nuestras vidas, porque nos adoptaste como tus hijos y porque eres un Padre el cual está con nosotros caminando de día y de noche. Tú eres el Padre amado, el que hiciste el plan perfecto de salvación para que tus hijos, los que están aquí, yo y aún el mundo, supiéramos de ti. Reconocemos tu poder y tu autoridad, que desde el cielo, Dios, nos mandas al Espíritu Santo para guiarnos y para bendecirnos. Reconocemos que tú eres el todo, la preeminencia en ti, tu nombre, tu reino y tu voluntad son para con nosotros, Dios, sin estorbo, sin nada, Dios, que pueda afectarnos. Reconociendo en ti la paternidad, reconociendo tu poder y, claro, sujetarnos a ti, Señor. Gracias porque tú eres el que día a día nos bendices con el pan. Y pan no de comer, Dios, sino el pan de Jesús en nuestras vidas. El de la seguridad que tenemos, el de la estabilidad que tenemos. Gracias, Dios, porque tu provisión en nuestras vidas hasta hoy, Señor, lo hemos visto y lo hemos palpado. Gracias por preocuparte por nuestras necesidades, Dios, como dice tu palabra. Gracias, Dios, porque eres en nuestras vidas, en la prueba, nuestra fortaleza, en la cual tú estás ahí, Señor, con tu mano extendida, sabiendo que todo lo que pudiera pasarnos, tú, Señor, ya lo tienes resuelto para con nosotros. Gracias por tu protección en nuestras vidas, Dios, porque hasta hoy aquí estamos, Dios, sin sufrir secuestro, sin sufrir extorsión, sin sufrir nada, Señor. En carretera tú eres el que vas delante de nosotros, y aún en los tiempos difíciles en los que estamos, Dios, en nuestro alrededor, tú eres el que eres por nosotros, Dios.
Tú eres el que dices que caerán 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos tocarán. Tú eres ese Dios perfecto, el cual estás escuchando a tu Hijo, al cual tienes toda complacencia, para que en esta tarde pueda pedirte, Señor, que San Antonio, Texas sea para ti, Señor, te pertenezca, para que la gente que pueda estarme escuchando, Dios, el Espíritu Santo haga meollo en sus vidas, Señor. Te ruego que no venga la inseguridad a San Antonio, Texas, y que perezca conforme a tu voluntad, Dios, la inseguridad en Bajío de Bonillas, en San Juan de los Brán, en la aldea, Dios, en Silao, para que sigamos, Dios, sabiendo que podemos ir y venir sin ningún problema. Y también pedirte, Dios, por las necesidades de tus hijos, de los que estamos aquí presentes, Dios, y aún por César y Aida, Padre, para que les bendigas, por Jorge y Anita y su hija, Dios, por Francisco Javier Almaguer Medel, por Lorenza Almaguer Medel, por Juan Almaguer Medel, Dios, por Silvia Almaguer Medel. Y gracias, Dios, porque esta oración nos lleva hasta tu presencia, Dios. Podemos entrar hasta el lugar santísimo, Dios, donde solamente el sumo sacerdote podía hacerlo, pero Jesús viene y rasga eso que separa el velo, Dios, y puedo llegar hasta tu presencia por la sangre de Jesús, porque Él es mi propiciación y es mi expiación, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, Dios. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus angustias, tú sabes todo aquello que están cargando, Dios. Recordemos que esta es la oración que podemos llegar a tener y ponerla en práctica, Dios, para que podamos descansar en ti. Bendice la vida de Alejandro en su cumpleaños, Dios. Sigue siendo con él y sigues tú sustentando su vida. Como tu hijo, Dios, como hombre, como un esposo, Dios. Primero, Dios, como el varón líder de esta iglesia, Dios, como nuestro pastor, que tú lo sigues bendiciendo y sigues dándole tu palabra, la sana doctrina, que es la que necesitamos día a día nosotros, para que le sigas fortaleciendo y sigas siendo tú aquel que quite de su espalda mi necesidad por flojera de no orar y por la necesidad de cada uno de mis hermanos, Dios, que no oran y vienen a dejarle sus necesidades, Dios. Bendícelo como esposo, Señor. Bendícelo como padre. Bendícelo como hijo, Dios. Bendícelo como hermano. Y bendícelo como un ser social, Dios. Para que siga Él trayendo sus pies, Dios. Siendo bendecidos sus pies para traer las buenas nuevas, Dios. Y para que cada proyecto que tú has puesto en su vida, cada uno de nosotros, Dios, podamos ayudarle para que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Bendice este hogar, Dios, que tú permites que podamos establecernos, Dios. Bendice a la familia, Dios, y bendice la familia, Dios, en la cual, Señor, tú nos permitiste conocer San Antonio, Texas, el hogar de nuestra hermana Yolanda, para que tu reino siga establecido con poder y autoridad, para que en esa casa seas tú el que gobiernes, Dios, porque ahí nos trajiste, Dios, porque ahí nos permitiste traer las buenas nuevas, y te pido que bendigas ese hogar, Dios, y que bendigas a cada uno de sus integrantes de esa familia, Dios, sin olvidarme a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú lo conoces todo, Señor. Porque Jesús nos enseña a orar. Jesús nos muestra el modelo a seguir, solamente como un modelo, no como la herramienta que satisfaga mi necesidad de oración para que cumplan mis expectativas. Bendice, Señor, esta iglesia. Y es tu voluntad. Dice Jesús que así lo hagamos. Juan 13:14 dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo hará. Y aún dice Jesús, yo lo haré. Así sea. Amén, amén y amén.
Si tienen alguna necesidad de oración, hermanos, hermanas, solamente avísenos, levanten sus manos y las mujeres me ayudan. Si hay una que levante la mano, me ayudan. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. El trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Señor, por este día. Bendice, Dios, San Antonio, Texas, Padre. Bendice, Dios, este lugar. Que la gente confíe en ti, que la gente te busque a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre. Amén, Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los guarde siempre. Nos vemos el martes. Dios les bendiga.